Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. El tema de criar hijos es bastante polémico. Unos dicen que hay que hacerlo de tal manera, otros que hay que hacerlo de otra manera, otros que no hay que recurrir a las amenazas, que no hay que recurrir incluso a la vara, como dice la Biblia, que no hay que recurrir a nada de esas cosas porque esas cosas pues son dañinas para el niño. Ese es el trabajo que están haciendo hoy en día. Y pues bueno, ya nos damos cuenta de que pues no, tampoco está funcionando. El tipo de hijos que hoy día tenemos es criados precisamente bajo ese sistema. Un sistema que nos parece que está muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues así debe ser. Y hay muchas personas que pues dicen, no, es que los niños deben criarse de acuerdo a lo espiritual. Pero venga, espérate, ¿y tú sabes qué es lo espiritual? No, pues claro, lo que dice el libro sagrado, lo que dice la Biblia, lo que dice esto, pero espérate que hay otras cosas muy importantes. Nunca se fijan en esas cosas. Pero la idea es simplemente, bueno, supuestamente rellenar algo porque pues así nos gusta hacer las cosas. Pero hay que ver una cosa bien importante, qué es lo que realmente debemos hacer, ¿no? Tenemos que tratar, lógicamente, de organizar las cosas de tal manera que este niño, esta personita, pueda un día ser receptivo a todas estas cosas. Eso es lo más importante, ser receptivo. Hay muchas cosas, lógicamente, que son negativas y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Yo quiero hablar de alguno de esos puntos negativos que se utilizan en la crianza del niño. Y eso sí lo utiliza todo el mundo. E incluso estas personitas que supuestamente saben mucho de cómo criar hijos, que de alguna manera no ha pasado nada, porque todos sus hijos, pues al vivir de esa manera, libre, tranquilo, hagan lo que quieran, pues bueno, ya nos damos cuenta en qué terminan. Y eso ya lo sabemos, porque casi la mayoría de las personas crían sus hijos de esa manera. Y ese es el resultado que nos estamos dando cuenta. Terminan en drogadicción, terminan haciendo cosas que no tienen sentido y así sucesivamente. Pero bueno, la idea era no desesperarlos, ¿no? Dejar que se hagan las cosas muy, muy tranquilamente. El ser humano es un vaso vacío y se puede llenar. Y eso es algo muy importante. El animal es un vaso lleno y no se puede llenar. El animal ya viene preparado para todo lo que tenga que hacer en la vida. A él solamente los padres le enseñan por allí a cazar o a hacer ciertas cosas, pero no le pueden enseñar nada más porque no hay nada que hacer. Pero un ser humano, ¿sí?, está al cuidado de los padres desde que nace hasta que lo forma, hasta que el ajustador de pensamiento llega a esa personita. Y es bien importante este tipo de cosas. Mira que los animales no se preocupan por problemas con los que una persona se enfrenta. Hoy día la gente se enfrenta con muchas cosas, mientras que los animales no lo hacen. Los animales solamente se enfrentan con un problema: comida, apareamiento, en fin, como su entorno y todo eso, pero no hay nada más, o sea, no tienen que pensar nada más. Y exactamente para ese tipo de entornos y todo eso, pues ya ellos vienen preparados. Pero el ser humano no viene preparado. El ser humano realmente tenemos que ayudarle. Yo conozco muchos casos, padres que son muy permisivos, hagan lo que sea, o sea, a ellos no les importa, de pronto le llevan sus juguetes, sus cosas y todo eso, y bueno, pues no se le puede decir nada al niño, porque si se le dice algo al niño, entonces el Estado, la policía, el uno, el otro, está allí pendiente, entonces pues no puede ser de otra manera, hay que dejarlos quietos. Se le llevan regalos, se le lleva todo ese tipo de cosas, pero igual, pues tenemos la sociedad que tenemos, terminan en problemas muy serios. Ya nos damos cuenta de eso. ¿Por qué se hacen esas cosas? Realmente no es porque esa persona quiera ceñirse a lo espiritual. No, simplemente es porque no tiene la autoridad y no tiene ni siquiera cómo hacerlo. No sabe. Y esas personas se lo pasan todo el tiempo regañando, discutiendo y hablando con su hijo y todo, y peleando y discutiendo, gritando, pero no pasa nada. Pues yo prefiero realmente tomar otro tipo de iniciativas totalmente diferentes para no tener que tú estar regañando todo el tiempo. Ubicar a esa personita en un punto adecuado y de ahí en adelante ya no tener que estar en ese tipo de cosas. Cuando tú ubicas a una personita por donde debe seguir, es mucho más fácil, y ahí sí tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. El problema es que la gente dice, no, que el Espíritu de Dios haga ese trabajo. Pero el Espíritu de Dios no está a cargo de tu hijo. El Espíritu de Dios está a cargo de otras cosas. A ti te dieron el compromiso de tu hijo, a ti te dieron el encargo de criar a ese hijo, pero no al Espíritu de Dios. Pero si yo ubico al niño por donde debe ser, no importa que sea un poquito fuerte, pero lo ubico por donde debe ser, ahora sí el Espíritu de Dios puede hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque no hay tanta resistencia, porque no hay tanto problema, porque el Espíritu de Dios trabaja precisamente en personitas con ese tipo de actitudes, con ese tipo de sentir. Pero si están enredados por otro lado, pues el Espíritu de Dios no va a hacer nada.
Pero el problema de la gente y la mayoría de los padres religiosos, no espirituales y no religiosos, dicen, no, pues que el Espíritu de Dios haga el trabajo. Yo no me meto en eso. O sea, no es así. Incluso tu trabajo también tienes que hacerlo tú, porque el Espíritu de Dios no va a hacer nada hasta que tú no hagas la primera parte. Tú tienes que hacer la primera parte, para que el Espíritu de Dios ahora sí haga la segunda parte. Pero si tú no haces nada, no pasa nada. Bien, y eso es lo que precisamente estas personalidades rebeldes quieren hacer. Y bueno, ¿qué hacen estos padres modernos con sus hijos? Utilizan una metodología bastante popular y aplican precisamente la idea de que si haces ciertas cosas, yo te voy a dar tal cosa. Bien, si tú te portas bien, te voy a dar esto. Si tú te portas bien, te voy a llevar al parque. Si tú te portas bien, hacemos esto. Si tú te portas bien, hacemos lo otro. Pero no tiene sentido. Esa es la recompensa. Recompensa la conducta buena en una forma clara. Eso lo hace la mayoría de las personas. Ven, tú te portaste bien, entonces yo te voy a dar tal cosa. Eso es un punto equivocado, que tenemos que tener muchísimo cuidado con llevar a nuestros niños a ese punto. O sea, tú no puedes compensar eso en ningún momento. Porque si eso es así, es precisamente el sistema religioso. Yo voy a rezar, me voy a portar bien para que Dios me dé tal cosa. ¿Sí ven? Por eso es que tenemos ese tipo de sentir. Yo me porto bien, y si me porto bien, pues entonces pues yo recibo mi recompensa. Todo el mundo tiene registrado eso en su mente porque desde muy temprana edad los padres le dijeron eso. Si tú te portas bien, entonces yo te recompenso por eso. Y si tú te portas bien, entonces Dios te recompensa por eso. Ahora, no quiere decir en ningún momento de que tú no puedas alabar a un niño que haya hecho cosas buenas. Yo lo hago realmente, yo alabo y digo, oye, qué bien, qué bonito, me parece muy lindo eso y te felicito, muy bien lo que estás haciendo, ¿ven? Eso está bien, pero no recompensar por lo que él hace, darle cosas. Pero eso es la idea de los padres modernos. No tiene sentido. Los niños deben reconocer que el comportamiento bueno es precisamente la obligación de un hijo de Dios. Y que el comportarme bien de esa manera no estoy recibiendo ninguna recompensa, porque eso simplemente es un estado natural. Además, es una responsabilidad. Y esa es la cultura divina. No tengo por qué estar esperando portarme bien para que mis padres entonces digan, oh, qué bien. Y eso lo he visto muchísimo. Los padres nunca dicen nada. Los niños pueden hacer todo lo que sea. Hacen lo que sea, hacen la pateleta, hacen una cosa, hacen otra y tranquilos, supuestamente tranquilos, pero es mentira, no están tranquilos. Algo está pasando, por dentro algo está pasando. Eso se llama irresponsabilidad. Porque yo te aseguro que si tu niño va tras las patas, por ejemplo, de un caballo, y sabes tú que ese caballo lo puede matar de una patada, le aseguro que tú corres y lo retiras, lo regañas y le dices, no haga eso, no lo puedes hacer. Creo que tú lo harías, o sea, yo sé que lo harías. Si el niño está jugando, por ejemplo, con un animal que le puede hacer daño, tú te pones serio y dices, no, no puede ser así. Mira, las cosas hay que hacerlas de esta manera. No puedes hacer esto, porque ese tipo de cosas traen problemas, ¿verdad? Tú lo haces. ¿Por qué entonces lo otro no? ¿Por qué lo otro no lo hacen? Pues porque nos han metido en la cabeza que nosotros, como buenos ciudadanos, y no tanto buenos ciudadanos, sino como hijos de Dios, pues no podemos llegar a ese tipo de cosas. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque es que eso es pecado, eso no se puede. Y ese tipo de cosas son negativas. Además, eso no está escrito en ninguna parte, ¿verdad? Eso no está escrito. Lo que pasa es que una persona, cuando no ha entendido lo que es la vida espiritual, toma cualquier cosa como pretexto para hacer algo, para poner su punto de vista, pero no mira las cosas de fondo. ¿Qué es lo que hay realmente detrás? Simplemente piensa que eso es así, pero des en cuenta que ese es el método que está usando la humanidad. Ese es el método que están haciendo. Y no está funcionando y no ha funcionado. Eso es falta de responsabilidad. Son personas que de verdad ni siquiera se interesan por eso. Yo conozco mucho y yo lo he visto. Mira, en mi familia, muy cercano, uno se da cuenta de eso. Padres que ni siquiera les importaron sus hijos, simplemente llegaban solamente a acariciarlos nada más y se iban y ya, listo. Y los hijos hacen lo que quieran. Terminan en drogadicción, terminan en cosas que no tienen sentido, terminan en que no quieren buscar las cosas de Dios, terminan en todo. ¿Entiendes? O sea, no hay nada. Eso no es un padre. Un padre no funciona de esa manera. Pero tal vez ese padre nunca castigó a su hijo, ¿verdad? Nunca lo castigó cuando pequeño. Pero le dio un castigo mayor. Le quitó las cosas de Dios. Lo dejó sumido en las drogas o en cualquier tipo de cosas así terrible y nunca lo sacó. Eso es un castigo mayor. Un castigo que lo lleva a la muerte. No tiene sentido realmente un hijo de esa manera. A veces hay muchas cosas que a nosotros nos duelen. Claro que sí, nos duelen. Muchas cosas nos duelen. Pero mire que esas cosas que nos duelen es las que nos hacen sentir, las que nos hacen cambiar.
Cuando tú vas con los ojos cerrados o no sé, y se estrella con algo, a ti te duele, pero tú sabes que allí no puedes volver a hacer eso, porque eso te muestra, esa es la ley universal, eso es lo que te está mostrando la vida, te está mostrando eso, para que te des cuenta de que esas cosas no son así. Si eso hubiera sido así, y Dios Padre fuera a la manera del hombre, entonces todos los baches, todas las cosas donde se pudieran estrellar estarían alfombradas o tal vez llenas de espuma, de tal manera que tú no sufrieras ningún daño. Pero no es así, no funciona de esa manera. Dios Padre no funciona de esa manera. Dios Padre te da la oportunidad de que tú como persona abras los ojos y te des cuenta. Claro, primero te das el golpe, sí, y después viene lo otro. Ahí es donde tú como persona aprendes, ¿te das cuenta? No es que Jesús no hizo eso. Por ejemplo, Él no tuvo hijos en la carne. Aunque démonos cuenta que Él tuvo hijos en la carne, pero en el sentido de que crió unos hijos que eran sus hermanos. Y esos se convirtieron en sus propios hijos, se puede decir. ¿Ven? Eso también me muestra otra cosa bien importante para que nos demos cuenta de que también podemos hacer una experiencia de esa manera y Jesús la hizo de esa manera. Y eso se cuenta como un padre, se cuenta de esa forma. ¿Bien? Pero entonces hay muchas cosas que Jesús no hizo porque no estaba lógicamente para hacer esas cosas, no porque no las hubiera podido hacer, claro que sí, pero no las hizo. Y así, de acuerdo a cada situación, hay cosas que hay que ver y hay que analizar. Lo que más me preocupo, yo como persona, realmente son los primeros años de edad. Para mí un hijo, el duro trabajo, más o menos es hasta los 7, 8 años, mucho 10 años. Y de ahí en adelante todas las cosas cambian. Todo empieza de otra manera. Pero si yo no trabajo esa parte con mi hijo hasta ese punto, hasta esos años, voy a perderlo de ahí en adelante. Voy a tener muchos problemas. Si yo trabajo hasta ahí, más o menos hasta los 10 años, bien juicioso, organizando las cosas, bien sabiendo que ahora, después de los 5 años, aquí la verdad, una persona recibe ajustador de pensamiento más o menos entre 5 y 6 años. Jesús lo recibió mucho más temprano. Jesús recibió su ajustador de pensamiento a los 4 años y 5 meses. Claro, no vamos a esperar que todo lo haga, que debería ser así, porque Jesús tuvo un cuerpo normal. O no van a pensar que es que el cuerpo de Jesús era diferente al de nosotros, es igual. O que la mente de Jesús era diferente a la nuestra. La mente de Jesús era igual y es igual a la de nosotros. No fue una mente diferente para Él, fue la misma que se dota a todo ser humano. Pero Él sí la puso a funcionar de una manera correcta. Él tomó su decisión. A esa edad recibió su ajustador de pensamiento, recibió el Espíritu de Dios y empezó a ceñirse precisamente a ese Espíritu. Pero eso no lo hace cualquiera. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque todo el mundo está en otras cosas. Y también los padres pues tampoco le dan la opción de esas cosas. Y Jesús fue reprendido fuertemente. No van a creer que porque era un hijo de promesa no era reprendido. Hay muchas cosas que lógicamente los reveladores no comentan. No porque Jesús fuera una persona terca. No, simplemente porque ellos veían que las cosas que Él estaba haciendo no estaban correctas. Porque ellos supuestamente tenían la información clara y hacían las cosas de esa manera. Una de las cosas lindas también que sucedió allí con él fue que él fue un niño de verdad obediente. O sea, fue una persona que siempre hacía caso. No era una persona desobediente como hoy día los niños. Claro, ojalá usted estuviera niños como Jesús y así usted no tendrían que discutir y que pelear con un niño. Jesús era un tipo de niño que simplemente se le decían las cosas y él hacía caso. Punto. Nada más. Pero se han dado cuenta hoy día cómo son. Bueno, pues se les dice tal cosa. Mira, no hace esto, no haga esto. Pero siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, sabiendo de que una situación de esas puede causarle algún problema. Pero ellos lo hacen y lo hacen tercamente. Entonces sí ven la diferencia. Esas son las cosas que hay que ver. Una persona tiene que ser corregida de cierta manera y otras no. A Jesús no podían. ¿Por qué lo iban a castigarse? Al fin y al cabo, él todo lo que decía. Incluso le dijeron no vuelva a pintar y dijo, no, pues bueno, perfecto, no vuelvo a pintar, padre. Así lo voy a hacer. Y nunca más lo volvió a hacer. No pasa eso con los muchos niños. Entonces ahí viene el problema y ahí viene el punto. Y esa es la parte que ustedes no ven. ¿Por qué? Porque es que ustedes no entienden lo que es la crianza de un niño. Como ustedes son todavía personas religiosas porque no han entendido la espiritualidad, entonces dicen, no, es que eso hay que hacerlo de tal manera, no, es que hacerlo de tal manera, hay que hacerlo de tal manera. Pero sin embargo, terminan siguiendo las directrices del mundo. El mundo quiere eso. El mundo quiere hijos de esa manera. Y ellos dan precisamente toda la forma para que eso suceda de esa manera. Estas escuelas que las da el gobierno, incluso las privadas, lo que sea, ellos ya tienen una forma de cómo criar a ese niño de esa manera que sea eso. Ya les comentaba en alguna conferencia que es muy importante para ellos que una persona sea un delincuente. Eso le da mucho más dinero a ellos. Un preso le genera más dinero que una persona honrada trabajando. Entonces, pues claro que el sistema está para eso.
Pero no se dejen engañar. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Es llevarlos a Dios Padre. Llevarlos de verdad a Dios. Pero no sean perezosos. No suelten sus niños a que digan, no, el Espíritu lo hace. Pero si es que ni siquiera el Espíritu está operando en ti porque tú vas por otro rumbo. El recompensar a los niños, algo que todo el mundo hace. Y ese es el esquema principal que utiliza la gente para modificar la conducta. Y hay una serie de recompensas por hacer lo que se considere correcto, de acuerdo al padre. No, es que esto hizo, entonces yo te voy a dar una bicicleta, o yo te voy a regalar esto, pero tienes que hacer esto. Pero si tú te sacas una buena nota, entonces te voy a dar tal cosa. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que ese niño cumple con sus tareas del hogar, pero como recompensa, nada más. Solamente por eso. Claro, porque cada vez que hace algo, entonces mira, te voy a dar un helado. O mira, te voy a dar un dulce. O mira, te voy a hacer esto. ¿Ven? Eso es un error. Y eso sí no lo deberían de hacer jamás en la vida. No quiero decir, vuelvo y digo, que si hay algo de honor bonito que haga un niño, oiga, hay que mostrarlo y decir, oiga, qué bonito esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si fallan en hacer la tarea que supuestamente se les dice en casa, pues entonces simplemente se le quita algunos privilegios. Eso es lo que hace la gente común y corriente. Entonces ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro, ya esto, lo otro y así sucesivamente. Es una táctica que deberíamos de tratar de no usarla. ¿Qué pasa allí con este tipo de táctica cuando se toma eso? Él responde simplemente a las recompensas, pero no lo hace por un crecimiento. No lo hace por el resultado de que ha logrado ciertas cosas, sino simplemente por recibir una recompensa. ¿Y acaso no es lo que tú haces? ¿Por qué tú sirves? Pues por una recompensa. Y ese énfasis en este punto es precisamente, nos tiene anclados a este mundo. ¿Por qué tú sirves? ¿Por qué estudias, por ejemplo, medicina? Pues porque tú quieres ganar, pero no estás pensando en ningún momento en servir, sino porque quieres ganar. ¿Y por qué estás sirviendo largas horas? Pues porque te están pagando. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo, analicen ustedes, que lo que usted le está enseñando al niño desde muy temprana edad. Y entonces el niño, pues lógicamente, él va a tratar de tener una buena conducta para ganar las cosas, no hay nada que hacer. Y lo mismo ustedes, van a tratar de hacer las cosas lo más que puedan para poder ganar más dinero. No tiene sentido realmente. Ahora, como el corazón y la conducta pues, están íntimamente ligados, cualquier cosa que modifique la conducta forma el corazón. Y eso es lo que quiero que entiendan. Cualquier cosa que modifique la conducta forma el corazón, porque el corazón y la conducta están ligados. Y en este caso, lógicamente, el corazón se forma para la codicia. Tú estás entrenando un corazón para la codicia, que es el mismo corazón que tienen ustedes. Amo, pues por algo. Me porto bien, por algo. Bueno, no me paso el semáforo, pues porque me ponen una multa. ¿Ven? No hago esto, pero por tal cosa, por tal otra. Ahora, hay una cosa también muy importante, y es que esa familia que se está organizando, el gobierno de Dios, que esos niños dentro de esa familia no tengan opción de decir es que mi mamá o mi papá me da más porque me porto bien, sino que el objetivo de esa familia sea que ellos se porten muy bien y lo hagan como resultado de un crecimiento. Entonces, volviendo a todo este tipo de recompensas que reciben los niños, supuestamente niños que son formados de acuerdo al sistema de hoy día. A estos niños no se les puede obligar a nada. No se les puede obligar ni a ir a estudiar, ni se les puede obligar a escuchar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se les puede obligar. ¿Por qué no se les puede obligar? Pues porque eso no es una obligación en este mundo, ¿se dan cuenta? Entonces, más bien, si tú te portas bien, ves que tú estás tomando algo que no tiene sentido. Porque se supondría que ese comportamiento bueno sería el resultado de que ese niño de verdad esté unido al Espíritu de Dios, tal cual como Jesús lo hizo. Jesús estaba unido al Espíritu de Dios desde los 4 años y medio. Este niño se unió al Espíritu de Dios cada vez más y más y más. Pero no porque sus padres hicieran eso, sino porque él realmente lo decidió. Lo quiso hacer de esa manera. Él analizaba muchas cosas. Él se daba cuenta de muchas cosas que no eran correctas en el sentido espiritual. Los papás tenían unas ideas erradas acerca de la vida espiritual, como hoy día se siguen teniendo. Entonces, es muy diferente. Vuelvo y digo, porque el comportamiento de Jesús, el hacer caso, el portarse bien, el hacer ciertas cosas, era el resultado de algo, pero no estaba esperando recompensas. Pero en este caso, tú mismo te encargas de dañar a tu hijo, dándole recompensas. No tiene sentido, y yo lo he visto muchísimo, darle recompensa a un hijo porque se porta bien. Vuelvo y digo, como el corazón y la conducta están unidos, pues lo que hace simplemente es que forma un corazón
para la codicia, para los intereses egoístas y el trabajo simplemente por recompensas. Yo trabajo por recompensas. Si no fuera porque me pagan algo, yo no lo hago. Y ahí es donde tenemos ya el problema que tenemos. Pero bueno, somos religiosos, supuestamente pensamos que somos espirituales porque no le decimos nada. Entonces yo voy a apelar a eso más bien, pues para no tener que castigarlo. ¿Para qué lo voy a castigar? Porque es que eso no está bien. No importa. Puede terminar siendo un drogadicto, puede terminar siendo ladrón, puede terminar siendo lo que sea, pero pues no, la idea no es hacerlo. ¿Será que eso es así? ¿Será que realmente eso tiene sentido? En lugar de esta persona apelar al Espíritu de Dios, apela a la codicia del Hijo, porque el Hijo vive en una vida impulsada por los deseos. Yo quiero esto, pero entonces para lograrlo me toca portarme de esta manera para poder lograr ese tipo de cosas. Él quiere un helado, él quiere cosas buenas, él quiere esto. Y vive, escuchen muy bien, impulsado por los deseos. Y pregunto, ¿cuál es tu vida? Pues precisamente eso, una vida impulsada por los deseos. ¿Por qué? Porque sus padres no supieron criarte. Te dieron ese regalo de que tenías que hacer las cosas de esa manera. ¿Te das cuenta? Te dieron eso. Te enredaste. Esa es la crianza que reciben hoy día los niños. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, de verdad. Claro que ese programa funciona, y funciona muy bien, pero de forma equivocada. Tú ganas cosas, y por eso lo haces. Pero no lo haces por amor y mucho menos por crecimiento. Es más, no hay crecimiento. Porque si hubiese crecimiento, pues no estarías tras de eso. ¿Por qué hay tantos problemas? Incluso dentro del gobierno de Dios. Precisamente por eso. Yo me porto bien, pero a mí ¿por qué no me dan entonces lo que yo quiero si yo me porto bien? ¿Acaso no me lo han dicho? Mire, si yo estoy trabajando, ¿por qué a mí no me dan esto? Si yo soy el que más colaboro, ¿por qué no me dan a mí más cosas? ¿Acaso no es esto? Porque eso es así. Y si no enseñaron eso sus padres, pues como ese es el método que se vive todo el tiempo, pues tú estás metido dentro de ese método, en un método equivocado. Nuestros métodos instruyen sin duda, claro, el corazón. Y el corazón determina la conducta. Entonces, si eso funciona de esa manera, entonces vamos a utilizar un método que funcione, ¿verdad? Para que mi corazón determine mi conducta de una forma diferente. Y ahora sí, viene la parte espiritual. Vamos a apoyarnos en el Espíritu de Dios para que haga ese trabajo. Para que este niño entienda de otra manera las cosas. Hace mucho tiempo yo vi una familia, ellos inventaron una aplicación de conducta. Ellos lo hacían supuestamente para no tener que llegar al otro, pero mira que aquí cometieron un error. Cada vez que los niños hacían algo correcto, escribían un papelito simplemente con el nombre del niño y lo metían en una urnita, en un frasquito. Fue una familia que supuestamente pues era muy respetada en el sentido espiritual, muy religiosa, y pues venían de una familia pastoral y todo eso. Entonces inventaron eso porque ellos querían enseñar a sus niños de manera diferente. Si el niño, por ejemplo, se cepillaba los dientes, imagínate eso, o ayudaba, por ejemplo, a la mamá en las cosas comunes y corrientes, o arreglaba su alcoba, atendía su cama, en fin, o de pronto servía los platos en la mesa, o bueno, lo que fuera. Entonces simplemente lo que hiciera, que supuestamente fuera meritoria, entonces se ponía el nombre del niño en un trocito de papel y se metía en un frasquito oscuro, y se iban metiendo, y había más niños, entonces se iban metiendo, y cuando hacían algo malo, entonces sacaban un papelito de los que ellos ya habían ganado. Y al final contaban cuántos papelitos había de un niño. O sea, es decir, si tenía más, ganaba un premio. Los niños se dieron cuenta muy claramente de cómo funcionaba este método de este juego. Y entonces ellos ya sabían las cosas. Entonces pues simplemente, para ganarse en el papelito y ponerlo allí dentro del frasquito, entonces ellos hacían lo posible, mientras los estaban observando, pues hacían las cosas bien para ganar papelitos. Pero cuando la mamá o el papá no estaban cerca, pues se volvían un relajo, se volvían un despelote y empezaban a pelear, a discutir, a morderse en la serie y a tratarse mal. Pero cuando la mamá estaba o el papá estaba, entonces se portaban bien para ganar papelitos, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta de lo que sucede? ¿Qué pasó realmente con esto? Cualquiera diría, oye, qué bonito sistema. Me pareció interesante el sistema al principio, pero al final, cuando me doy cuenta de todo eso, digo, no es un sistema bueno, no tiene sentido. Para ellos era lo máximo. Para mí era un problema serio, porque fue una herramienta muy efectiva para enseñar a estos niños a ser egoístas. Les enseñó a hacer las cosas por motivos completamente equivocados. Pero ojo, que ellos leían la Biblia, pero ellos eran pastores, ellos eran personas que supuestamente sabían.
Pero mire que les estaban enseñando a sus hijos a hacer las cosas en forma completamente equivocadas. Les enseñó a ganar la aprobación de sus padres y por lo tanto a que su nombre, escuchen, su nombre, ese es otro problema, su nombre estuviera en ese frasco. Se sentían orgullosos por su nombre. Aprendieron muy rápido qué era lo que hacían para poder ganar esos nombres. Ellos aprendieron rapidito eso. Entonces lo hacían cada rato y pues claro, el nombre iba allá. Al aprender el sistema, cómo funcionaba, para poderse ganar la oportunidad de que su nombre estuviera en el frasquito, pues simplemente, conforme veo las cosas, se convirtieron en manipuladores del sistema. Todo esto lo estoy diciendo para que ustedes se den cuenta a ver hasta qué punto también son lo mismo. Y como vuelvo y les digo, cuando la madre no estaba, para que estuviera pendiente de si hacían cosas buenas, pues simplemente no tenía sentido ser bueno. Ellos se portaban mal, porque ¿para qué iban a ser buenos si al fin y al cabo nadie les iba a dar nada? ¿Para qué ser bueno? Si al fin y al cabo estaban solos. ¿Qué pasó con este tipo de cosas? Pues que simplemente ese sistema que inventó esta familia, que no tiene nada, pues simplemente alejó a estos niños de las acciones espirituales que resultan de motivos espirituales. Eso fue lo que aprendieron. Alejó a estos niños, siendo que ellos eran religiosos, o leían la Biblia al menos y estaban predicando. Pero alejó a estos niños de las acciones espirituales que se logran de verdad por crecimiento, que resultan precisamente de motivos espirituales. Démonos cuenta que los incentivos y las recompensas espirituales o lo que sea no son un fin en sí mismo, sino el resultado de estar unido a Dios, ni siquiera de obedecer, supuestamente como dicen algunos religiosos, a Dios. No, porque tú puedes obedecer, por eso es que la gente quiere obedecer a Dios y son muy buenos cuando van a la iglesia, pero cuando están solos no, porque se les queda eso en su ser, porque están solos y quieren hacer las cosas a su manera, porque nadie los está viendo. Es claro que hay una bendición unida a la obediencia desde un punto de vista espiritual, porque Jesús era obediente, pero Él era obediente porque era el resultado de estar unido con su Padre en el cielo. Es totalmente diferente. Dios Padre conoce nuestros corazones y Él nos llama a una conducta recta con el propósito, lógicamente, de que estemos unidos a Él y a todas aquellas personas que están unidos también con Él. Ese es el llamamiento que Él hace. Pero mira que es diferente como estamos haciendo las cosas con nuestros niños. No tiene sentido. ¿Pero por qué se hace esas cosas? ¿Por qué ese comportamiento tan extraño? Pues porque eso es lo que tú eres. Tú vas a hacer lo que tú eres con tu hijo. Tú no le vas a enseñar nada a tu hijo, vas a darle lo mismo que tú eres. A ti te enseñaron así y claro, pues tú lo vas a hacer de esa manera. Si vio que de pronto padres borrachos y todo maltrataban a sus hijos, dicen yo no quiero ser así, pero es que tú no eres borracho. O bueno, quién sabe si lo eres, ¿no? Pero es que tú no eres eso. Aquellas personas maltrataban a sus hijos, pero no sabían ni siquiera por qué, simplemente lo hacían porque eran animales que llegaban exactamente a competir con sus hijos, a pelear y a todo eso. Era un problema en aquel tiempo, en la época antigua, era un problema porque no había nada, no había ningún objetivo. No tiene sentido tú coger un bisturí y abrir la carne a alguien sin ningún objetivo, pero sí tiene un objetivo, que cuando abres la carne y vas a sacar algún problema, algún tumor o lo que sea, alguna infección, sí tiene un objetivo. Va a doler y el corte va a ser el mismo. Pero tú tienes un objetivo importante. Pero podrías decir, pero es que eso no está escrito, ¿verdad? Claro, no está escrito. Una de las cosas importantes que ustedes tienen que entender es que los reveladores nunca te dicen cómo hagas las cosas. Nunca te van a decir, porque eso es parte de ustedes. Ellos no lo van a hacer, porque el ser humano tiene que saber cómo hacerlo. Nunca te van a decir, mire, es que tienes que hacerlo de esta y de esta manera. No lo van a hacer porque no ve que entonces cómo vas a pensar tú. O sea, tú no puedes dejar de pensar, tú tienes que pensar cómo hacerlo. Tanto que dicen ellos mismos. Sí, claro, aquí está la verdad, Señor, que nos entregaste tanto tiempo. No le hemos hecho ningún cambio, Señor. Ahí está todo tal cual como me la entregaste. Aquí está. Pero dice que este tipo de personas no sirven. Ojo lo que dice. No le has hecho ningún cambio, oye. Todo está bien. Otro punto también que hay que tener muchísimo cuidado. Y que yo eso lo he visto mucho. Y yo recuerdo eso porque pues hay muchas personas, seguramente ustedes, que han venido de pronto de familias supuestamente honradas. Familias supuestamente importantes por el apellido. Por yo no sé qué cosas. Que eso se inventan una cantidad de cosas.
Es que el niño no puede portarse de cierta manera porque eso es un ridículo para la familia. Dicen los padres, ¿no? Es que tú no puedes hacerme eso porque me pone en ridículo con la gente. ¿Sí ve? Está tratando de defender una imagen que no tiene sentido. Y hay muchas familias que pasan por esto, porque ellos creen que como son adineradas o porque, bueno, cualquier cosa, o porque tienen los ojos de cierto color o porque tienen el pelo de cierto color, entonces son más importantes que los demás. Y les digo sinceramente que no es así. Eso es un gravísimo error, ¿oyen? Todos somos iguales, hermanos. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio la misma mente, a todos se nos dio el mismo espíritu. Claro, hay unos maestros, hay unas personas un tanto más avanzadas y otros aún más. Hay maestros y hay maestros avanzados. Y hay maestros más avanzados. Pero no quiere decir en ningún momento de que por eso sea más o menos. Somos todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas familias o con estas personas? Pues simplemente le dice al niño, oiga, me estás hiriendo mis sentimientos. Yo valgo muchísimo. Tú no puedes hacer eso porque me hace quedar en ridículo. Eso es ignorancia. El padre se ha creado un bienestar emocional y quiere que su hijo no lo haga quedar en ridículo. Y eso no tiene sentido. Este llamado no es un llamado correcto desde un punto de vista espiritual, porque no es un llamado a obedecer a Dios Padre o a seguir la divinidad, sino más bien se hace para evitar una vergüenza llena de emociones que no tiene sentido, que supuestamente va a poner en riesgo la credibilidad de papá o de mamá o de la familia. La verdad que no tiene sentido. Pero la gente piensa que eso es importante. Y los niños hacen eso. Entonces, no, es que yo no puedo hacer eso porque no puedo dejar en ridículo a mi papá o a mi mamá o a la familia. ¿Se han dado cuenta cuántos abortos y cuántas cosas han pasado por no poner en ridículo a la familia o al papá o a la mamá? ¿Se dan cuenta de eso? Hay tantas cosas estúpidas que se cometan y que son peligrosas. Yo no puedo poner en ridículo a mi familia. No me puedo meter con un pobre porque no, yo no puedo poner en ridículo a mi familia. Yo conozco mucha gente así. ¿Y qué terminan? Terminan en un manicomio, terminan enfermos porque no hay un equilibrio, no hay nada. Y eso se lo debemos a los padres. Padres que ni siquiera sabían cómo criar a sus hijos, pero que ellos lo hicieron de acuerdo a lo que a ellos les enseñaron. Ya es hora de ir quitando ese tipo de conductas. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es que mi hijo de verdad sirva a Dios Padre y no tenga yo que estar todo el tiempo diciéndole, no, mi hijo, mire, es que eso no, mira, mi hijo, voy a rezarle a Dios, Señor, le rezo, Señor, para que tú le quites el problema a mi hijo. Venga, pero espérate, que te está diciendo eso. Vea, Señor, te voy a rezar tantos Padre Nuestros o voy a hacer ayuno para que esa serpiente no muerda a mi hijo. Oiga, pues quítelo de allá, oiga. Para que no le vaya a morder el perro el dedo a mi hijo porque está metiéndolo por la jaula. Oiga, quítelo. Pero esa es la forma equivocada y religiosa que no tiene sentido desde un punto de vista espiritual. Pero la gente utiliza los textos supuestamente sagrados como pretexto para hacer las obras demoníacas. Eso es todo. Se interpretan las cosas de acuerdo a su manera y de acuerdo a su punto de vista equivocado, pero no se da cuenta de qué está haciendo. Y supuestamente eso lo hace sentir santo, lo hace sentir bien. No, es que yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Bien? ¿Bien en qué sentido? No veo ningún sentido allí. No veo ningún bien. Sinceramente no lo veo. Lo que pasa es que tú te estás ciñendo a unas reglas de conducta que hay hoy día en la tierra y que han llevado a la humanidad donde lo llevan. Y por eso es que son personas egoístas, personas que no se les puede decir nada, personas que nadie les puede decir absolutamente nada, porque si no hay un problema muy serio. Son personas de verdad que pelean, que muerden y que hacen de todo. ¿Por qué? Porque son personas que nunca han aprendido ese sentido de la obediencia. Nunca han aprendido eso. Son personas que para ellos, todo está bien. Judas dice claramente que fue un niño mimado, un niño que hizo muchas cosas y por consiguiente, ¿qué pasó? Se perdió. Judas fue un niño mimado, un niño que exactamente le dieron todo. Y ojo, que era hijo de padres religiosos. ¿Pero qué le pasó a Judas entonces? ¿Qué pasó? Seguramente los otros apóstoles que sí vivieron común y corriente con gente ordinaria, con gente que pronto los trató fuerte y todo, fueron los únicos que le quedó a Jesús. Pero los otros, Judas, que fue aquel niño mimado, aquel niño que lo consentían, ahí lo dice, fue el niño que falló. Porque estas personitas no pueden resentir que les digan alguna cosa, porque dicen, sí, ve, me está tratando mal, me está dañando. Esas personas no pueden convivir con nadie, porque esas personas están pendientes de quién les va a dañar. Pero una persona que ha pasado por toda una cantidad de cosas, le importa nada. Simplemente esa persona dice, ¿y qué? Si al fin y al cabo soy otra cosa, soy algo más.
esa persona entiende lo que dijo Jesús, pero es que no importa que le hagan todo a un cuerpo, al fin y al cabo, ellos no tienen poder sobre su alma. ¿De qué le sirve al hombre hacer ese tipo de cosas? Pero no lo vemos de esa manera porque nosotros somos religiosos. Ese es el problema, somos religiosos. Bueno, yo no soy así, la verdad. Yo no soy religioso. Y espero que algún día puedan ver la formación de esos niños, hacia dónde van y qué es lo que realmente van a hacer en su vida. Dios Padre me da la responsabilidad de mis hijos y los corrijo hasta cierto punto, y de ahí espero de verdad trabajar con Él, con el Espíritu de Dios, pero ahí trabajamos juntos. Yo pongo mi parte y Él pone su parte. Hacemos presión tanto de abajo como de arriba y empezamos a hacer que ese niño realmente sea una luz para este mundo. Ese es el objetivo. Tratemos por favor de ir quitando estas cosas porque son cosas bastante peligrosas y es precisamente en lo que ustedes se criaron. Esas cosas ya las tienen y eso es lo que les están enseñando a sus hijos. Cosas peligrosas, cosas muy, muy peligrosas. Hay muchas cosas que vamos a ver en estas conferencias de cómo criar niños. No quiero decir en ningún momento que ustedes sean atrevidos con ellos ni nada. Tienen que saber realmente hacer las cosas y entre mejor y en forma positiva que se puede hacer mejor. Claro que sí, hay que hacerlo lo más positivo posible. Y una de estas cosas es esto que les acabo de decir. Quiten eso, quítenlo de una vez. No recompensen en ningún momento la buena conducta. Nunca la recompensen. Nunca recompensen que porque hicieron ciertas tareas. No lo recompensen porque eso está generando problemas en esta tierra actualmente y lo va a seguir haciendo. No lo hagan. Simplemente muéstrenle que eso es parte de la forma como vive esa familia. Y que eso es parte de eso, nada más. Tú no te recompensas por ir a orinar. Entonces explícale eso. Yo no te recompenso por ir a orinar. ¿Cómo te voy a recompensar por cepillarse los dientes? Y ahí, pues claro, ya que no te lo recompensa, pues no se va a cepillar los dientes. Tú no lo puedes recompensar por irse a bañar. Son cosas normales, naturales. Y hay muchas cosas, de verdad, detrás de todo esto. Espero que estas palabras puedan servir un poco de cómo llevar a sus niños. Pero quiero que las analicen un poco más a fondo. Si es posible, escuchen la conferencia nuevamente. La escuchan con una mente abierta, una mente libre. Y tal vez así podamos entender todo esto. De lo contrario, no va a pasar nada. Simplemente puede que esta conferencia que les dé sea algo que esté contrario a ustedes. Porque pueden decir ustedes, no, es que eso no es así. Es que no es así. Mire que la Biblia dice, mire que el libro dice, mire que el otro libro sagrado dice, mire que el otro que va a venir también dice. Entonces, bueno, puede ser. Muchísimas gracias, hermanos. Hemos llegado al final de esta conferencia. Espero y estas cosas puedan servir, al menos para cómo llevar a nuestros hijos. Muchísimas gracias a ustedes. Les habló José. Y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas, les deseo la mejor de las bendiciones en este día y a lo largo de toda su vida. Muchísimas gracias. Porque